soy Pilar, tengo 58 años, y mi hija me llamó cerda gorda delante de todos. Se rieron mientras yo me quedaba sentada, humillada, me levanté sin decir una palabra y su sonrisa fue la última que vi. Antes de continuar mi historia, me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Deja tu ubicación en los comentarios, dale like y suscríbete si quieres más historias sobre traiciones familiares y venganza silenciosa. Créeme, lo que pasó después te mostrará exactamente cómo una mujer callada se convirtió en su peor error. Toda mi vida trabajé limpiando casas por $10 la hora, a veces menos, fregando pisos hasta que me sangraban las manos y se me trababa la espalda, y cada dólar que ganaba era para mi hija Lucía, para que pudiera comer 3 veces al día, tener ropa nueva y entrar a la escuela sin escuchar a sus compañeros susurrar que olía a detergente barato y pobreza. Me saltaba el almuerzo para que pudiera pagar clases de refuerzo, vendí mi único collar de oro por $200 para comprarle un vestido de graduación, renuncié a la calefacción en invierno para que tuviera una laptop funcional, y nunca le pedí que me diera las gracias porque pensaba que mi papel era dar, no ser apreciada. Cuando Lucía se casó con Javier y compraron una casa de casi $500,000, me ofreció un cuarto en la parte de atrás, llamándolo tu nuevo hogar, aunque puso reglas como no sentarme en la sala cuando hubiera visitas, no tomar comida antes de que todos terminaran, y no hablar durante las comidas a menos que me hablaran porque da vergüenza cuando dices cosas raras. Acepté todo porque pensaba que la estaba ayudando, incluso cuando Javier se reía con sus amigos y se refería a mí como la sirvienta interna, como si no hubiera trabajado turnos de 12 horas para pagar el primer semestre de Lucía en la universidad. Consuelo, la madre de Javier, visitaba seguido y hacía comentarios como «debe ser raro tener a la ayuda viviendo bajo el mismo techo», mirándome como si fuera una mancha que no podía quitar, y Lucía nunca me defendía. Solo sonreía y cambiaba el tema como si yo no estuviera ahí, sosteniendo una canasta de ropa doblada tan perfectamente que podría estar en una vitrina. Una tarde, mientras planchaba las camisas de Javier, escuché a Consuelo decirle a Lucía que tenerme ahí la hacía ver barata y que las familias exitosas no dejan que el lastre se quede gratis, y Lucía estuvo de acuerdo en silencio, diciendo que deberían empezar a buscar asilos económicos, porque no es sano para los niños tenerla aquí todo el tiempo. Apunté sus palabras en un cuaderno que escondía bajo el colchón porque necesitaba recordar el momento exacto en que mi hija planeó borrarme. En una cena una semana después, Javier me dijo que no tocara las bandejas porque los invitados primero, y cuando dudé Lucía añadió que podía comer después en la cocina porque tu ropa no combina con el ambiente que queremos crear, y asentí como si estuviera de acuerdo, pero por dentro ya estaba planeando mi escape. Los niños empezaron a imitar a sus padres, arrastrándose con trapos mientras cantaban «La abuela limpia porque es muy tonta para trabajos de verdad», y se reían mientras tiraban juguetes en una canasta de ropa gritando «recógelo, vieja», y cada palabra dolía más porque eran demasiado pequeños para saber que solo repetían lo que escuchaban a puerta cerrada. 2 días después Lucía me pidió que transfiriera mis ahorros de $3,400 a su cuenta porque es más fácil manejar las cuentas juntas, y le entregué mi tarjeta sin decir nada, aunque ya había memorizado el saldo y empecé a tomar fotos de cada transacción como evidencia para el día en que me acusaran de desagradecida. Javier empezó a cerrar con llave la despensa por las noches, diciendo que era para enseñarles disciplina a los niños, pero Consuelo se burlaba y decía que seguramente yo robaba bocadillos, cuando nadie miraba, y yo me tragué el orgullo y el hambre mientras planeaba mi salida hasta la hora y el minuto. Una tarde escuché a Consuelo advertirle a Lucía que nunca vas a encajar con los colegas de Javier mientras Pilar siga rondando, y Lucía contestó que solo esperaba el momento adecuado para decirle que se fuera, y ahí entendí que ni siquiera planeaban darme la oportunidad de irme con dignidad, querían humillarme primero. Esa noche empecé a esconder mi pasaporte, mi identificación y mis papeles personales en una bolsa debajo de la cama y mantenía mi teléfono cargado para poder irme en cualquier momento sin dejar nada para que lo destruyeran. Mientras los demás dormían, empecé a grabar sus conversaciones en mi teléfono, capturando los consejos venenosos de Consuelo, los suspiros de acuerdo de Lucía y las bromas de Javier diciendo que yo era peso muerto con pulso. Y mandé copias a una amiga al otro lado de la ciudad para tener testigos si alguna vez intentaban tergiversar la historia después de que yo me fuera. Al final de esa semana,
Ya no esperaba que me echaran porque había decidido que yo me iría primero y los dejaría recoger los pedazos de su pequeño mundo perfecto sin las manos invisibles que lo mantenían funcionando. La mañana después de esa humillación en la cena, me desperté y encontré una nota impresa bajo la puerta con letras grandes diciendo que tenía que limpiar toda la casa antes de que llegaran los invitados porque Lucía quería todo perfecto para el almuerzo de Consuelo. Y doblé la nota con cuidado sabiendo que eso ya no era un hogar sino un lugar de trabajo donde ni siquiera me pagaban por mi labor. Preparé el desayuno para los niños mientras Lucía deslizaba el dedo por su teléfono y Consuelo se sentaba a la mesa sorbiendo café, quejándose en voz alta del olor a cloro y de cómo se quedaba en mis manos cada vez que servía los platos, y yo colocaba sus platos en silencio mientras Javier le decía que yo estaba acostumbrada a hacer trabajos sucios porque era lo único que había conocido, y sentí que mis manos se apretaban alrededor de la bandeja aunque me obligué a seguir sonriendo. Esa tarde vi a Lucía entregarle a Consuelo un sobresellado, y más tarde descubrí que contenía una transferencia de $2,500 de mi cuenta de ahorros que Lucía había retirado sin preguntar porque decía que era para el fondo familiar, y tomé una captura de pantalla del registro bancario y me la envié por correo a una carpeta disfrazada llamada Documentos A para que no sospecharan que estaba vigilando cada uno de sus movimientos. La injusticia ardió más cuando Consuelo le dio a Lucía una pulsera de oro como agradecimiento por su madurez al manejar asuntos delicados de la familia, y yo estaba allí, sosteniendo una canasta de ropa, mientras Consuelo agregaba que las personas que viven de otros no deberían quejarse de pequeños inconvenientes, y Lucía sentía en acuerdo sin mirarme ni una vez. 2 días después Javier le dijo a Lucía en el pasillo que debían quitar mi nombre de la lista de contactos de emergencia en la escuela de los niños porque ella ya no es realmente familia, y Lucía estuvo de acuerdo con un suspiro, diciendo que ya era hora de poner límites antes de que asuma demasiada autoridad en esta casa, y memoricé sus palabras y las escribí en mi cuaderno como otra prueba de cómo mi hija me reducía a nada más que una trabajadora invisible. Esa noche Lucía me pidió que guardara mis pertenencias del cuarto de almacenamiento compartido porque Consuelo quería redecorar el espacio para sus materiales de arte, y doblé cuidadosamente mis mantas y apilé mis libros en mi bolsa de tela aunque sabía que nunca los volvería a sacar bajo ese techo. Cuando el compañero de trabajo de Javier visitó la noche siguiente, Lucía me hizo quedarme en la cocina mientras ella servía vino y entremeses, y escuché a Consuelo reírse de lo divertido que era mantener a la ayuda oculta durante reuniones formales para que nadie piense que somos tacaños, y Lucía también se rió antes de añadir que Pilar prefiere estar fuera de la vista porque es tímida, y rechiné los dientes sabiendo que me estaban borrando de la narrativa de mi propia familia estando a menos de 6 metros de distancia. A la mañana siguiente encontré la despensa con una cerradura nueva de teclado y una nota pegada a la puerta que decía: pida permiso antes de tomar algo. Solo familia. Claramente Consuelo había influido en esta decisión porque le dijo a Lucía que era importante enseñar límites al personal de la casa antes de que se extralimiten, y Lucía asintió, elogiando a Consuelo por su guía en la gestión de un hogar multigeneracional. Entonces me di cuenta de que mi hija ya no me veía como su madre sino como una molestia que debía ser controlada y eventualmente descartada. Más tarde esa semana escuché una llamada telefónica entre Javier y Lucía discutiendo cómo podrían acusarme de extraviar joyas o pequeños objetos para justificar pedirme que me fuera, y Javier sugirió decirles a los vecinos que yo me estaba volviendo olvidadiza y posiblemente era un peligro para los niños, y Lucía respondió con vacilación pero no se negó rotundamente, y empecé a documentar cada acción que hacía cada día, incluyendo la hora, para que sus mentiras se desmoronaran si se atrevían a acusarme públicamente. Cuando Consuelo trajo a una amiga de la familia a almorzar, le dijo en voz alta a los hijos de Lucía que la abuela tiene suerte de que la dejemos vivir aquí porque no tiene a dónde ir, y los niños repitieron sus palabras después mientras jugaban, riéndose al decir: la abuela no tiene casa, ni dinero, ni familia excepto nosotros, y yo recogí en silencio sus mochilas escolares y las puse junto a la puerta mientras sentía que el pecho se me hundía pero mi rostro seguía tranquilo porque sabía que mi venganza ya estaba en marcha. Esa noche me quedé despierta con mi cuaderno abierto, calculando cuánto me habían robado hasta ahora y sumando más de $5,800 en retiros que nunca autoricé, y envié copias de mis hallazgos a 2 amigas distintas junto con las grabaciones de voz que había hecho de sus conversaciones sobre echarme, porque si intentaban arruinarme no me iría en silencio.
Al final de esa semana Lucía vino a mi puerta con otra nota que decía que Consuelo recomendaba que me mudara antes del verano porque necesita su propio espacio para ayudar con los niños, y tomé la nota y sonreí al cerrar la puerta, sabiendo que mi plan de salida ya estaba listo y me iría no como víctima sino como una mujer que se va por decisión propia después de plantar suficiente evidencia para destruir cada mentira que pensaron que podrían difundir sobre mí. La mañana después de recibir esa nota comencé a doblar cada prenda de mi ropa en pilas ordenadas y a colocar cuidadosamente mis documentos personales dentro de una bolsa de lona porque sabía que se acercaba el día en que me iría sin decir una sola palabra, y me negaba a dejarles nada mío para que ridiculizaran o tiraran, y mientras trabajaba escuché a Javier decirle a Lucía que Consuelo ya había contactado a un agente inmobiliario para convertir mi cuarto en un espacio de alquiler porque es un desperdicio alojar a alguien que no paga renta, y Lucía rió suavemente y dijo que por fin sería bueno usar cada metro cuadrado de la casa para personas que lo merezcan. Esa tarde, mientras ordenaba los juguetes de los niños, noté que la tableta de Lucía estaba desbloqueada en el sofá y vi una serie de mensajes entre ella y Consuelo discutiendo cuánto costaría contratar a una cuidadora de la agencia B una vez que yo me fuera, porque Consuelo pensaba que una extraña no tendría el mismo sentido de derecho a quedarse para siempre, y rápidamente fotografié cada pantalla antes de colocar la tableta de nuevo en su sitio, sabiendo que estaba construyendo un registro completo de cómo planeaban borrarme de sus vidas. Más tarde ese día, Lucía me pidió que preparara una lista de todos mis gastos mensuales para poder ayudarme a manejar mejor mis finanzas, y sonreí al entregarle una lista falsa que subestimaba mis fondos reales porque ya había transferido mis $1,200 restantes a una cuenta nueva a nombre de mi amiga para evitar que me quitaran lo último de mis ahorros. 2 días después llevé a los niños a su autobús escolar como de costumbre y escuché a uno de sus amigos preguntar por qué su abuela se veía tan cansada, y el niño más pequeño respondió que ella es vieja y come demasiado, por eso mamá dice que es como un cerdo. Y sentí esas palabras clavarse como un cuchillo en mi pecho, pero me obligué a saludar con la mano mientras el autobús se alejaba, jurando en silencio que nunca volverían a tener la oportunidad de repetir semejante crueldad bajo mi techo. Esa noche Consuelo llegó sin avisar cargando bolsas llenas de artículos decorativos y le dijo a Lucía que debía empezar a deshacerse de ese tipo de muebles que le gustan a la gente pobre, para que la familia, por fin refleje el nivel de éxito que Javier ha conseguido, y yo me quedé de pie sosteniendo la aspiradora mientras Consuelo señalaba el aparador que había comprado años atrás y comentaba que parecía algo que Pilar arrastró de la tienda de segunda mano, y Lucía asintió de acuerdo. Mientras hacía una nota mental para deshacerse de él en la próxima limpieza profunda. A la mañana siguiente Javier dejó una nota adhesiva en el refrigerador indicándome que no tocara sus batidos de proteína porque según él yo no contribuía lo suficiente como para merecer productos premium. Y ese mismo día escuché a Lucía reírse con Consuelo sobre lo irónico que es que Pilar coma nuestra comida y todavía espere agradecimiento por limpiar la casa. Y apreté los puños tan fuerte que mis uñas se clavaron en las palmas mientras añadía otra línea a mi creciente archivo de insultos y abusos financieros documentados. Al final de esa semana ya había visitado a una vecina llamada Mercedes que me ofreció una habitación a cambio de labores de cuidado a medio tiempo, y acepté su oferta manteniendo el acuerdo en secreto porque sabía que Lucía y Javier nunca me dejarían ir en buenos términos una vez que se dieran cuenta de cuánto dependían de mi trabajo no remunerado para evitar que su perfecta casita se viniera abajo. Ese fin de semana noté a Lucía revisando alquileres vacacionales en su teléfono mientras Javier calculaba gastos para un viaje de lujo. Y cuando miré el resumen de la tarjeta de crédito que dejaron en el mostrador vi múltiples cargos que sumaban más de $4,600 solo en el último mes, incluyendo visitas al spa, ropa de diseñador y la cena de cumpleaños de Consuelo. Todo cargado a la misma tarjeta que estaba vinculada a mi antigua cuenta de ahorros que Lucía aún controlaba, y fotografié cada transacción como evidencia antes de devolver el estado de cuenta a su posición exacta. Al día siguiente Lucía me pidió limpiar el garaje para que Consuelo pudiera guardar allí su decoración de temporada, y mientras trabajaba Javier regresó temprano y habló por teléfono en la entrada diciendo que esperaba que Pilar no haga una escena cuando le digamos que se vaya porque odio el drama, y esas palabras me quemaron tan profundamente que apenas sentí el sudor recorriéndome la espalda mientras movía cajas pesadas sola, sabiendo que era el mismo hombre al que alguna vez presté $800 para reparar su auto cuando recién se casó con Lucía y perdió su trabajo. Esa noche, mientras doblaba toallas,
Noté que mi teléfono vibraba con un mensaje de Mercedes diciendo que la habitación de invitados estaba lista cuando quisiera mudarme, y respondí con una sola palabra confirmando que llegaría en una semana porque ya no podía quedarme ni un día más de lo necesario en una casa donde mi existencia se había reducido a trabajo y vergüenza. La mañana después de confirmar mi mudanza con Mercedes empecé a vaciar cajones y guardar mis pertenencias en bolsas de plástico porque sabía que Lucía no dudaría en tirarlas una vez que supiera que me había ido. Y mientras trabajaba escuché a Consuelo hablar en voz alta en la sala diciéndole a Lucía que ya era hora de eliminar todo rastro mío de la casa para que los visitantes no pensaran que eran ese tipo de familia que mantiene casos de caridad gratis. Y Lucía respondió riéndose antes de sugerir que incluso podían donar mi ropa vieja ya que, probablemente no la necesitaría en un asilo de todos modos. Más tarde esa tarde descubrí que Lucía había programado una consulta con un servicio de organización del hogar que costaba $1,200, la cual planeaba cargar a la misma cuenta conjunta que vaciaba para sus compras de lujo, y tomé fotos de la confirmación de la cita y las envié a mi carpeta encriptada porque sabía que esa evidencia algún día aplastaría cada mentira que intentara difundir sobre su generosidad y sacrificio. Mientras preparaba la cena para los niños, escuché a Javier quejarse con Lucía de cómo la casa seguía sintiéndose desordenada a pesar de mis esfuerzos de limpieza, y Lucía estuvo de acuerdo antes de comentar que yo estaba lenta y olvidadiza últimamente, y Consuelo añadió que debía tener cuidado porque, si algo desaparece puede que no tengan más remedio que denunciarlo, y mantuve mis manos firmes mientras removía la olla aunque sentí que el pecho se me apretaba al oírlos hablar tan fácilmente de incriminarme por robo, como si no hubiera pasado décadas protegiendo a Lucía de la vergüenza de cuotas escolares sin pagas y avisos de desalojo. Esa noche, después de que la familia se fue a una cena, me senté en la mesa de la cocina revisando las fotos y grabaciones que había reunido, que ahora llenaban más de 30 archivos digitales documentando retiros de mi cuenta, abuso verbal frente a los niños y conversaciones sobre cómo echarme antes del verano, y envié copias a 2 contactos adicionales con instrucciones de reenviarlas a un abogado si me sucedía algo sospechoso después de irme. 2 días después, Lucía me pidió que limpiara el coche de Consuelo porque, según ella, los niños habían ensuciado los asientos, y mientras fregaba el interior, Javier salió hablando por teléfono sobre un posible bono que esperaba recibir y se rió diciendo que, quizá por fin podamos mandar a Pilar a algún sitio cómodo y olvidarnos de ella por completo, y anoté sus palabras en mi cuaderno subrayadas 2 veces para recordarme que ni siquiera el éxito financiero los haría agradecidos. Esa tarde noté que Lucía había dejado su portátil abierto con un borrador de correo dirigido a sus amigas donde se refería a mí como la señora mayor a la que intentamos sacar discretamente, y expresaba preocupación de que yo pudiera reaccionar emocionalmente y avergonzar a la familia, y tomé capturas de pantalla antes de cerrar el portátil con cuidado porque quería que cada detalle de su traición quedara preservado. Más tarde esa noche, mientras doblaba la ropa, encontré una nota sobre mi cama indicándome que redujera mi consumo de electricidad y agua porque Lucía creía que los gastos del hogar están subiendo demasiado para sostener a un adulto extra que no aporta nada, y me quedé sentada un largo rato mirando el papel antes de guardarlo en silencio en mi bolso junto a mis otras pertenencias, dándome cuenta de que me había convertido en poco más que una molestia financiera para la niña que una vez llevé en brazos a casa después de trabajar en 2 empleos en un solo día. A la mañana siguiente, Consuelo llegó con más bolsas de compras y anunció que empezaría a redecorar la habitación de invitados ya que yo no iba a quedarme mucho más tiempo de todas formas, y hasta sugirió a Lucía que organizaran un almuerzo de despedida para celebrar la mudanza de Pilar a su nuevo hogar, como si mi expulsión fuera algo digno de brindar, y Lucía estuvo de acuerdo en que podría ser menos incómodo si lo presentamos como una transición positiva para ella. Al final de esa semana, retiré los últimos $300 de mi cuenta vinculada y la cerré por completo para que ya no pudieran desviar mis fondos, y firmé el contrato de alquiler con Mercedes para su habitación libre prometiéndome que nunca más permitiría que nadie mencionara mi nombre con lástima o desprecio sin consecuencia. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché a Javier y Lucía discutir la logística de mi partida y reírse de lo bien que todo estaba saliendo, y me quedé allí en silencio terminando la comida, sabiendo que ellos creían que yo era demasiado débil y dependiente para tomar cualquier decisión sin su permiso, pero ya estaba a días de demostrarles lo contrario de una forma que nunca podrían borrar. La noche antes de mi salida planeada, guardé lo último de mis pertenencias en la bolsa y la dejé junto a la puerta porque me negaba a dejar atrás ni un solo objeto que pudieran ridiculizar como señal de debilidad,
Y mientras me movía en silencio por la casa escuché a Lucía al teléfono diciéndole a una amiga que yo estaría fuera antes del fin de semana y que se sentía aliviada de por fin recuperar su espacio. Y noté cuán fácilmente me borraba de su vida después de que yo pasé años borrando mis propias necesidades para que ella pudiera satisfacer las suyas. A la mañana siguiente, antes del amanecer, puse mi alarma en vibración para que nadie oyera y saqué mi bolsa de la habitación mientras la casa seguía en silencio salvo por el sonido de mis propios pasos, y dejé una hoja de papel doblada en la encimera de la cocina con un breve mensaje agradeciéndoles por el techo y deseándoles lo mejor, pero añadí una sola línea recordándole a Lucía que revisara los estados de la cuenta conjunta porque los fondos de los que dependía ya no estaban disponibles, y sonreí al salir sabiendo que lo leería demasiado tarde para detenerme. Llamé a Mercedes al salir a la calle para confirmar mi llegada y me aseguró que la habitación estaba lista, inocent. 2 días después, Mercedes me informó que Javier había ido a su casa buscándome porque Lucía aseguraba que había asuntos financieros sin resolver, que discutir, y le indiqué a Mercedes que le dijera que no estaba disponible porque entendía que su repentina preocupación no era por mi bienestar, sino por darse cuenta de que sin mi trabajo gratuito y mis ahorros, su estilo de vida empezaría a desmoronarse más rápido de lo que anticipaban. Al final de esa semana había recibido 5 llamadas perdidas de Lucía y 3 de Javier, junto con un mensaje de texto de consuelo advirtiéndome que no es sabio quemar puentes con la familia, y guardé cada mensaje en una nueva carpeta titulada Evidencia B porque sabía que su desesperación apenas comenzaba y tenía la intención de preservar cada intento que hicieran por reescribir la historia de mi partida. A la mañana siguiente, Mercedes me mostró un volante que alguien había dejado en su puerta con una foto mía y un mensaje insinuando que yo era una anciana confundida que se había extraviado, y reconocí de inmediato que era obra de Lucía porque solo ella tenía acceso a esa fotografía en particular, así que le tomé una foto al volante como prueba de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para hacer que mi salida pareciera no planeada y lastimosa, de modo que pudieran salvar las apariencias en sus círculos sociales. Esa tarde, inicié sesión en mi correo electrónico de respaldo y envié copias de todos los estados de cuenta bancarios, todos los archivos de audio y todas las capturas de pantalla de sus conversaciones a un abogado que había contactado semanas antes usando la recomendación de la sobrina de Mercedes, e incluí una carta declarando claramente que cualquier acoso adicional resultaría en acciones legales porque me negaba a permitir que me pintaran como inestable o desagradecida cuando la verdad demostraba que había sido explotada durante años. Al final de esa semana estaba sentada en la cocina de Mercedes ayudándola a organizar su medicación cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Javier diciendo que los niños habían estado preguntando por mí y que Lucía tenía dificultades para asumir las responsabilidades del hogar, y lo leí 2 veces sin responder porque sabía que su repentino interés en mi presencia no nacía del amor sino del pánico ante el vacío que dejé atrás. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido y al contestar escuché la voz de Consuelo diciéndome que yo estaba causando un estrés innecesario a la familia, y que sería prudente regresar antes de que no les quedara más remedio que tomar medidas para proteger su reputación, y colgué sin hablar porque entendí que sus palabras eran una amenaza velada destinada a asustarme para que volviera a someterme, pero lo que ella no comprendía era que la mujer a la que una vez humilló ya no existía. 3 días después de la llamada amenazante de Consuelo, estaba preparando el almuerzo para Mercedes cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido que contenía una foto de mis 2 nietos sosteniendo un cartel hecho a mano que decía que me extrañaban y querían que volviera a casa. Y miré la imagen durante varios segundos sabiendo que era un intento de Lucía por manipular mis emociones porque días antes se había referido a mí como una carga en sus correos electrónicos y ahora usaba a sus hijos como herramientas para atraerme de nuevo al papel de cuidadora silenciosa. Esa noche Javier envió un mensaje alegando que Lucía no estaba sobrellevando bien mi ausencia y que las rutinas de los niños se estaban desmoronando mientras Consuelo había dejado de visitar tan a menudo porque estaba demasiado ocupada para ayudar. Y guardé el mensaje como otro ejemplo de cuán rápido se derrumbó su imagen de autosuficiencia cuando mi trabajo no remunerado ya no sostenía su estilo de vida cuidadosamente curado. A la mañana siguiente encontré un mensaje de voz de Lucía en el que decía sentirse herida porque yo me había ido sin avisar y aseguraba que siempre me había tratado con respeto como miembro valioso del hogar, y escuché 2 veces sus palabras, notando cómo tergiversaba años de abuso verbal y explotación financiera en una narrativa falsa de generosidad y amabilidad,
y reenvié el mensaje de voz a mi abogado como prueba adicional de sus intentos de reescribir la historia. Más tarde ese día, Mercedes me entregó un sobre que un mensajero desconocido había dejado en su puerta, y dentro encontré una carta mecanografiada de Consuelo acusándome de abandonar a mis nietos, de socavar la unidad familiar y de amenazar con exponerme como una abuela no apta si seguía ignorando las llamadas de Lucía. Y fotografié cada página y las subí a mi almacenamiento cifrado porque sabía que esas acusaciones serían el primer paso en una campaña para destruir mi reputación. 2 días después recibí una llamada de Javier pidiéndome que regresara solo por un corto tiempo para facilitar la transición, porque Lucía tenía dificultades para manejar las tareas del hogar y los niños se negaban a dormir sin mí en la casa. Y noté cómo su voz carecía de la arrogancia que recordaba y ahora tenía una desesperación nacida de darse cuenta de que yo había sido el motor silencioso que movía sus vidas, pero aún así me negué a responder porque no tenía intención de volver a entrar en una casa donde me habían tratado como desechable. Esa noche, mientras ayudaba a Mercedes a organizar sus medicamentos, recibí una notificación de mi abogado confirmando que se había enviado una carta de cese y desistimiento a Lucía, Javier y Consuelo advirtiéndoles que cesaran todo contacto y declaraciones difamatorias o enfrentarían consecuencias legales, y sentí una oleada de calma al saber que por primera vez tenía protección oficial contra sus manipulaciones y mentiras. A la mañana siguiente, Mercedes me mostró una publicación que había visto en línea desde la cuenta de Lucía, donde ella escribía sobre los desafíos de cuidar a un padre anciano con deterioro de la salud mental y cómo ella y Javier estaban haciendo todo lo posible para apoyarla a pesar de su comportamiento impredecible, e inmediatamente guardé capturas de pantalla de la publicación porque entendí que estaba diseñada para pintarme como inestable en caso de que su círculo social comenzara a hacer preguntas sobre mi ausencia. Esa tarde envié un correo electrónico a una periodista con la que había contactado semanas antes, detallando mi experiencia con abuso financiero, maltrato emocional y la epidemia silenciosa de explotación de personas mayores en familias que dependen del trabajo de cuidado no remunerado, e incluí copias anonimizadas de mis pruebas con una oferta para compartir mi historia públicamente bajo un seudónimo porque quería asegurarme de que mi voz no pudiera ser silenciada ni descartada por quienes más se habían beneficiado de mi sufrimiento. Al final de esa semana recibí la confirmación de que la periodista planeaba publicar un reportaje sobre el abuso financiero a personas mayores e incluiría mi testimonio anonimizado junto a las historias de otras mujeres, y supe que esto sería la primera onda en una marea que podría destruir la fachada cuidadosamente construida de generosidad y respetabilidad de Lucía y Consuelo. Esa noche ignoré otra llamada de Javier y borré un mensaje de Consuelo advirtiendo que yo estaba escalando los asuntos innecesariamente, porque aún no se habían dado cuenta de que no me interesaba la escalada ni la venganza, sino solo recuperar la dignidad que me habían quitado pedazo a pedazo durante décadas de servicio y sacrificio. 2 días después de que la periodista publicara el reportaje, comencé a recibir mensajes de mujeres de todo el país compartiendo sus propias historias de explotación financiera y abuso emocional por parte de hijos y yernos que las trataban como sirvientas mientras fingían públicamente ser familias amorosas. Y me di cuenta de que mi decisión de hablar había desencadenado una ola de voces que Consuelo y Lucía ya no podían suprimir con sus mentiras cuidadosamente ensayadas. Esa misma mañana, Mercedes me mostró un hilo en línea donde la publicación de Lucía en redes sociales sobre apoyar a un padre mentalmente inestable estaba siendo analizada por desconocidos que señalaban inconsistencias en su relato y cuestionaban cómo una hija tan preocupada por el bienestar de su madre podía también permitirle realizar trabajo doméstico no remunerado durante años sin reconocimiento ni compensación, y guardé capturas de pantalla de cada comentario porque entendí que el escrutinio público ahora se volvía en su contra. Al final de la semana, Javier envió otro mensaje pidiéndome que nos reuniéramos en privado para aclarar malentendidos y proteger el nombre de la familia, porque varios de sus colegas habían comenzado a hacer preguntas incómodas sobre el artículo y su sorprendente parecido con la situación de su hogar, e ignoré el mensaje sabiendo que su preocupación no era por mí, sino por las grietas que comenzaban a formarse en la reputación que él y Lucía llevaban años puliendo. 2 días después, Mercedes respondió a un golpe en la puerta y encontró a Consuelo afuera con una sonrisa forzada, sosteniendo una bolsa de regalo y pidiendo verme porque creía que una conversación civilizada aún podía arreglarlo todo.
Y yo permanecí sentada en la cocina mientras Mercedes le informaba que no estaba disponible porque sabía que cualquier encuentro solo serviría como oportunidad para que Consuelo manipulara, intimidara o suplicara con el fin de controlar el relato que ya no podía contener. Más tarde esa noche recibí un correo de mi abogada informando que Consuelo había enviado una contracarta acusándome de difamación y de causar daño emocional a la posición de su familia en la comunidad. Pero mi abogada me recordó que todas mis pruebas estaban fechadas y verificadas y me aconsejó no responder directamente porque su caso se derrumbaría ante cualquier examen legal serio. A la mañana siguiente, Mercedes me contó que una vecina había escuchado a Lucía discutiendo con Javier en su jardín sobre cómo su jefe lo había llamado aparte para preguntarle si eran ciertos los rumores de que estaba explotando financieramente a su suegra y deshaciéndose de ella tras vaciar sus ahorros, y noté lo rápido que su confianza se había convertido en pánico una vez que las consecuencias de sus acciones trascendieron las paredes de su casa. Al final de esa semana recibí otra carta, esta vez de la propia Lucía, disculpándose en términos vagos por cualquier malentendido percibido y pidiéndome que considerara reunirme con la familia por el bien de los niños, pero guardé la carta sin abrir en mi creciente archivo porque sabía que cualquier reunión solo serviría a su necesidad de controlar daños y no reflejaría un remordimiento genuino. Más tarde ese día, Mercedes me mostró un volante impreso anunciando una venta de garaje en la dirección de Lucía con una lista de muebles y artículos del hogar que yo había comprado durante los años en que trabajé en 3 empleos para mantener a Lucía en la escuela, y entendí que estaban liquidando bienes para cubrir gastos ahora que el ingreso de Javier por sí solo no podía sostener su estilo de vida en ausencia de mi trabajo gratuito y apoyo financiero. Esa noche recibí otro correo de la periodista informándome que varias cadenas nacionales habían mostrado interés en cubrir el tema de la explotación de personas mayores con un segmento de seguimiento y ofreciéndome la oportunidad de participar bajo el mismo seudónimo. Y acepté de inmediato porque entendí que mi silencio solo había servido a quienes me hicieron daño y que mi voz ahora era un arma que ya no podían arrebatarme. Mientras me preparaba para la entrevista, ignoré otra llamada de Consuelo, quien dejó un mensaje de voz diciendo que si seguía arrastrando el nombre de la familia por el suelo, se vería obligada a revelar cosas sobre mi pasado que podrían arruinar mi credibilidad, y envié el mensaje de voz a mi abogada sin escucharlo una segunda vez porque sabía que las amenazas de Consuelo estaban fundamentadas en la desesperación, no en el poder. 2 días después de que se emitiera la entrevista nacional, empecé a recibir cientos de mensajes de desconocidos agradeciéndome por dar voz a mujeres que habían soportado décadas de servidumbre silenciosa y explotación financiera a manos de hijos ingratos y suegros manipuladores. Y mientras leía sus historias de sacrificio y humillación comprendí que mi sufrimiento silencioso se había transformado en un catalizador de cambio que ni Lucía ni Consuelo podrían borrar sin importar cuántas disculpas falsas o declaraciones públicas intentaran difundir. Esa misma mañana mi abogada me reenvió una copia de un comunicado que Lucía había publicado en línea, alegando que su familia estaba siendo atacada maliciosamente por acusaciones fabricadas y acusando a personas no identificadas de distorsionar asuntos privados para beneficio personal, y guardé el comunicado como una prueba más de su negativa a reconocer los años que pasó drenando mis ahorros y socavando mi dignidad en nombre de mantener su imagen social cuidadosamente curada. Al final de esa semana, Mercedes me informó que varios negocios locales habían cortado lazos con Javier después de que clientes expresaran preocupación por su ética a raíz de las revelaciones de la entrevista, y no sentí culpa al saber que su caída profesional era la consecuencia natural de un hombre que creía que el trabajo no remunerado de su suegra le daba derecho a una vida de comodidad y derroche a costa de ella. 2 días después, Mercedes me entregó una carta manuscrita que dejaron en su puerta, en la que Consuelo me acusaba de destruir la reputación de una buena familia, y advertía que si no retractaba mis declaraciones iría personalmente a visitar a cada persona para la que yo había trabajado para corregir su impresión sobre mí. Y reenvié la carta a mi abogada sin dudarlo porque entendía que las amenazas de Consuelo no eran más que un intento inútil de aferrarse a un control que ya no poseía. Esa tarde recibí un mensaje de una prima lejana que había visto la entrevista y expresó su sorpresa por el trato que me dieron Lucía y Consuelo, y me contó historias de vecinos que murmuraban sobre la venta de garaje que Lucía realizó para pagar las crecientes deudas y cómo Consuelo había empezado a evitar su club social por miedo a las preguntas públicas. Y no sentí lástima porque sabía que el peso que llevaban ahora era solo una fracción de la humillación y el agotamiento que yo había soportado durante años bajo su techo.
Más tarde esa semana, mi abogada me informó que se estaba formando una demanda colectiva en torno a casos similares de abuso financiero a personas mayores y me ofreció la oportunidad de servir como testigo. Y acepté porque sabía que la venganza más poderosa no estaba en confrontar directamente a Lucía o Consuelo, sino en asegurarme de que mujeres como yo nunca más quedaran atrapadas en hogares donde su valor se medía solo por cuánto trabajo podían realizar sin quejarse. Esa noche recibí otro mensaje de voz de Javier pidiéndome que regresara solo unas semanas para ayudar a estabilizar la casa porque Lucía estaba luchando emocionalmente y los niños se portaban mal. Y guardé el mensaje como otro recordatorio de lo rápido que pasaron de verme como una carga a darse cuenta de que yo había sido la fuerza silenciosa que mantenía sus vidas unidas mientras ellos me trataban como desechable. Al día siguiente, Mercedes me mostró un reportaje sobre el creciente debate en torno al cuidado familiar no remunerado y su devastador impacto en las mujeres mayores, y escuché cómo los expertos citaban mi historia anonimizada como un caso de estudio de cómo el derecho desmedido puede destruir tanto a familias como a individuos, y entendí en ese momento que mi legado ya no se definía por los años que pasé limpiando sus pisos o cocinando sus comidas, sino por el valor que tuve para finalmente alejarme. Al final de esa semana recibí una última carta de Consuelo, escrita con letra furiosa, acusándome de enseñarle a Lucía a ser desagradecida y culpándome por cada fractura en su núcleo familiar. Y guardé la carta en mi archivo de pruebas porque sabía que la amargura de Consuelo no era más que el sonido de una mujer viendo cómo su jerarquía cuidadosamente construida se derrumbaba a su alrededor sin la sirvienta silenciosa en la que había confiado para mantenerla intacta. Esa noche, mientras me sentaba con Mercedes revisando los mensajes de mujeres de todo el país, me di cuenta de que no solo me había liberado de la casa donde fui usada y descartada, sino que también había creado un camino para que otras lo siguieran, y comprendí con absoluta claridad que nunca más permitiría que nadie confundiera mi bondad con debilidad o mi silencio con permiso para hacerme daño. 3 días después de la última carta de Consuelo, Mercedes abrió la puerta y encontró a Lucía afuera, con los ojos rojos y la voz temblorosa, pidiendo verme porque decía que los niños estaban sufriendo sin su abuela y que el empleador de Javier lo había suspendido mientras revisaban su conducta ética tras el escándalo mediático. Y yo permanecí sentada en la cocina de Mercedes escuchando cada palabra por la puerta entreabierta sin. Esa tarde recibí un mensaje de texto de Javier diciendo que sus pagos hipotecarios estaban ahora atrasados y que Lucía estaba considerando vender sus joyas para cubrir la próxima cuota. Y guardé el mensaje como otro recordatorio de que la mujer que una vez me llamó cerda gorda en su mesa ahora enfrentaba la misma fría realidad que yo había soportado durante décadas cuando reunía cada centavo para mantener un techo sobre su cabeza. Más tarde esa noche, Mercedes me entregó una nota que Lucía había dejado en su puerta, en la que escribía sobre cómo sus hijos preguntaban por qué su abuela ya no los quería y cómo temía que crecieran resentidos con ella por haberme alejado. Y guardé la nota en mi archivo sin leer más porque sabía que cada palabra estaba cuidadosamente diseñada para retorcer mis instintos maternales en un arma a su favor, en vez de un reconocimiento genuino del daño que había causado. A la mañana siguiente recibí otro correo de mi abogada informando que el intento de Lucía de presentar una demanda por difamación había sido desestimado por el tribunal por falta de pruebas y que las amenazas de Consuelo de exponer mi supuesto comportamiento inestable se consideraron irrelevantes, dada la evidencia documentada de su mala conducta financiera y abuso verbal, y no sentí ningún triunfo porque mi intención nunca había sido la venganza, sino simplemente recuperar la dignidad que me habían arrebatado pedazo a pedazo a lo largo de los años. 2 días después, Mercedes me mostró un foro en línea donde mujeres compartían capturas de pantalla de mi historia anonimizada y discutían cómo reconocer señales tempranas de explotación financiera por parte de familiares. Y me di cuenta de que las ondas de mi decisión de hablar seguían creciendo mucho más allá de mi círculo inmediato, dejando a Lucía y Consuelo impotentes para suprimir la conversación que una vez desestimaron como insignificante. Esa tarde recibí un mensaje de un grupo de defensa de los derechos de la mujer invitándome a hablar en una conferencia nacional sobre derechos de las personas mayores y el trabajo de cuidado. Y acepté porque entendí que compartir mi historia abiertamente ya no se trataba solo de mi dolor, sino de asegurar que ninguna otra mujer se viera obligada a elegir entre el silencio y la supervivencia en la casa de sus propios hijos. Al final de esa semana, Mercedes me informó que Lucía había vuelto a visitar y esta vez trajo a los niños, quienes se pararon en la puerta sosteniendo un cartel que decía que me extrañaban y querían que regresara.
y me aparté de la ventana con el corazón pesado porque sabía que su inocencia no absolvía a los adultos que habían envenenado el hogar con derecho y crueldad hasta que mi única opción fue irme para preservar lo que quedaba de mi autoestima. Esa noche recibí otro mensaje de voz de Consuelo acusándome de ser egoísta e ingrata por no responder a los intentos de Lucía de reconciliación y advirtiéndome que mi negativa a regresar estaba dañando no solo la reputación de su familia, sino también mi propio prestigio en la comunidad, y guardé el mensaje en una nueva carpeta titulada Amenazas finales porque sabía que marcaba el último suspiro de una mujer viendo cómo el poder se le escapaba de las manos. A la mañana siguiente abrí un correo de la periodista que primero compartió mi historia, informándome que las antiguas amigas de Lucía ahora contactaban a la publicación para compartir sus propios relatos de haber presenciado su actitud despectiva hacia mí a lo largo de los años y expresando arrepentimiento por no haber intervenido antes. Y comprendí con absoluta claridad que la imagen cuidadosamente construida de Lucía como hija devota se estaba derrumbando bajo el peso de sus propias acciones. Sin ningún esfuerzo adicional de mi parte. Al final de esa semana, estaba preparando mis notas para la conferencia cuando mi teléfono vibró con otro mensaje de Javier diciendo que se habían visto obligados a retirar a los niños de la escuela. 2 días después recibí una carta certificada de Lucía que contenía una disculpa mecanografiada en la que admitía que su trato hacia mí había sido insensible y desinformado, y alegaba que su comportamiento había estado influenciado por la fuerte personalidad de Consuelo y las presiones de mantener las apariencias. Guardé la carta en mi archivo sin responder porque entendí que sus palabras no estaban motivadas por un remordimiento genuino, sino por la esperanza de que yo interviniera para detener el creciente colapso financiero y social al que ella y Javier ahora se enfrentaban sin mi trabajo invisible sosteniendo su estilo de vida. Esa noche, mi abogada me reenvió un aviso de que Consuelo se había declarado en bancarrota tras liquidar varios activos para cubrir los costos legales asociados con la defensa ante demandas por difamación presentadas por otras antiguas cuidadoras que habían visto sus comentarios y decidieron que ya no podían permanecer en silencio, y no sentí satisfacción alguna porque sabía que la destrucción de su riqueza nunca podría igualar los años que pasó asegurándose de que yo me sintiera pequeña y desechable en una casa donde alguna vez creí que era familia. A la mañana siguiente, Mercedes me mostró un artículo en el que el antiguo empleador de Javier confirmaba que había sido despedido por violaciones de conducta descubiertas durante una revisión de quejas internas sobre su comportamiento despectivo hacia las mujeres en el lugar de trabajo, y me di cuenta de que las grietas en sus vidas se habían convertido en abismos no porque yo buscara venganza, sino porque la verdad, una vez expuesta, se negó a ser enterrada de nuevo bajo su imagen cuidadosamente construida. Más tarde esa semana recibí otro mensaje de Lucía diciendo que se mudaba a un alquiler más pequeño con los niños y preguntando si consideraría visitarlos porque los niños extrañan a su abuela y quiero que tengan un cierre. Y no respondí porque entendí que el cierre para ella significaba recuperar el control, mientras que el cierre para mí significaba no volver nunca a un espacio donde me habían reducido a nada más que una sirvienta. Al final de esa semana, Mercedes me entregó una invitación impresa a la fiesta de jubilación de otra exempleada doméstica que había asistido a una de mis charlas y decidió dejar la casa de su empleador tras 30 años sin paga ni gratitud. Y al leer los nombres de docenas de mujeres que habían recuperado su independencia entendí que mi venganza nunca había sido ver sufrir a Lucía o a Consuelo, sino construir una vida en la que nunca más tuviera que mendigar respeto o espacio. Esa noche, mientras finalizaba mi discurso para la conferencia, recibí un último mensaje de voz de Consuelo diciendo que esperaba que yo estuviera orgullosa de destruir una familia, y advirtiéndome que algún día me arrepentiría de mis decisiones cuando necesitara ayuda y no encontrara a nadie dispuesto a cuidarme. Y guardé sus palabras como la última entrada en mi archivo porque entendí que su amenaza no era más que el eco de una mujer que había perdido el único poder que alguna vez tuvo sobre mí. A la mañana siguiente tomé un tren hacia la ciudad donde se celebraba la conferencia y, mientras veía el paisaje pasar borroso, pensé en las décadas que pasé silenciando mis propias necesidades para que Lucía y Consuelo pudieran sentirse cómodas y admiradas en un mundo que nunca vio las manos detrás de sus vidas pulidas, y comprendí con absoluta claridad que mi dignidad nunca les perteneció para otorgarla o revocarla, sino que siempre había sido mía para reclamarla en el momento en que decidí marcharme. Al final de esa semana me paré en el escenario frente a cientos de mujeres compartiendo mi historia sin miedo ni vacilación porque ya no necesitaba el permiso de nadie para hablar o existir.
Y cuando la sala se llenó de aplausos me di cuenta de que no solo había sobrevivido a la traición de mi familia, sino que había transformado su crueldad en una fuerza que protegería a mujeres como yo por generaciones. Pasé décadas creyendo que el sacrificio era el único idioma que una madre necesitaba hablar porque me convencí de que trabajar hasta que se me agrietaran las manos y me doliera el cuerpo era prueba de amor, incluso cuando aquellos a quienes les di todo me trataban como invisible y hablaban de mí como si fuera una carga que nunca pidieron. Y ahora veo lo fácil que es convertir la bondad en un arma para quienes ven la generosidad como debilidad y cómo el derecho crece en el silencio hasta devorar cada límite y cada gramo de dignidad que una persona posee. Cuando salí de esa casa llevando solo una bolsa de tela y los recuerdos de incontables noches cosiendo sus vidas mientras la mía se deshacía en privado, aún no entendía que irme no era un acto de traición sino de supervivencia. Y aunque me acusaron de destruir la familia, me di cuenta con cada paso lejos de sus demandas e insultos que fueron su avaricia y su crueldad las que ya habían destruido lo que nunca podría repararse. Los mensajes, las cartas y los mensajes de voz que me siguieron no eran llamados a la reconciliación, sino intentos desesperados de recuperar el trabajo no pagado y la obediencia silenciosa que confundieron con amor. Y cuando me negué a regresar su mundo comenzó a colapsar bajo el peso de las responsabilidades que una vez depositaron sobre mis hombros sin pensarlo dos veces porque nunca aprendieron a funcionar sin la mujer a la que menospreciaban y ridiculizaban a puerta cerrada. Mientras estaba de pie ante una sala llena de mujeres compartiendo mi historia con una voz que ya no temblaba, entendí por primera vez que mi valor nunca estuvo atado a la aprobación de una hija ni a la gratitud de una familia que solo me veía como útil cuando guardaba silencio. Y me prometí a mí misma que ninguna amenaza ni súplica volvería a arrastrarme a las sombras de la servidumbre porque había ganado mi libertad con cada hora no remunerada y cada insulto tragado para mantener la paz.